en lo político. ¿Qué dice el mercado de todo esto? ¿Cómo se ve? Está con nosotros Carlos Melconian. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. ¿Ustedes? Está bien. ¿Vos qué pensás? Que este es un momento... No, gracias por venir. Gracias por... Esperá, A ver, porque para no que te está- acomoden el micrófono. te van a Ahí conectar entra Pato mejor, a acomodar el micrófono. el micrófono. No, mientras yo te No se formulo... obviamente que la pregunta central es si hay que cambiar el modelo. Sí. Pero también me preguntaba, este momento de extrema tensión, ¿te parece un momento más de tantos otros o un momento diferente? A ver, déjame dentro de lo que planteaste. Usaste la palabra modelo, que puede ser interpretada de diversas formas. Es como que te diría yo, si empiezo muy de fondo y de muy atrás, este es un modelo 180 grados diferente al otro modelo. Entonces vos me decís, yo estoy con el otro modelo, o con este modelo, con este modelo. En términos de occidental, capitalista. Por eso la palabra modelo es... La segunda cuestión que planteaste dentro de las tres es si esta es una característica típica de 60 días, 90 días de un año electoral, donde siempre algo de eso hay. Yo a esta le podría agregar a la característica típica o básica que también Argentina es una economía bimonetaria, entonces tiene una caja de resonancia distinta a la del resto, porque es un país que históricamente ha transaccionado en pesos y ahorrado defensivamente en dólares. Quiere decir que lo sigo acoplando al segundo tema, que es si es histórico, habitual, y luego corrige. Y el tercero, al cual le quiero prestar mucha atención, porque creo que es el determinante, a punto tal que estoy, no tentado a decir, voy a decir, que gane o pierda es lo mismo. Aunque no es lo mismo, gane o pierda es lo mismo, que es la coyuntura muy particular de cómo el gobierno viene desarmando o ha ido entrando fiscal, monetaria y cambiariamente en lo que es, le queda grande, su programa. Entonces yo ahí veo bien el cortocircuito, a lo cual le puedo agregar la historia, el modelo, pero me parece que lo que viene, creo que después, pero puede ser antes, es un reformateo de eso, porque a la política no la va a cambiar. Y a la historia argentina y su bimonetariedad y su esquema defensivo tampoco. Y el modelo es el modelo. Entonces, te hago este planteo, pues justo abriste ventanas, como dicen ustedes, que vamos a tener que concentrarnos en qué despelote se metieron o qué es lo que supuestamente viene, voy a decir, espero que no sea tomado en forma soberbia, la mala praxis, pero tenemos que concentrarnos en lo cambiario, en lo monetario, es decir, no dejo de pensar como se estila en la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva, como elementos donde tiene que ganar bancas, porque si no, no lo dejan gobernar. Yo creo que todo eso falta, puede anunciarse, y van a tener que reformatear lo que hay. Que dicho sea de paso, porque ayer me lo preguntaban, el reformateo y lo que hay tiene un año y pico ya. Claro. Es decir, es distinto a si esta elección... Tenés escenario distinto, demandas distintas. Claro, porque esta no es una elección donde detrás de esta elección viene el 10 de diciembre del 23. Sí, eso pasó. Sí. Entonces vos ahora ya tenés un stock propio de política económica. Pero el gobierno tiene, yo escucho algunos colegas tuyos diciendo, va a tener que cerrar un poco y poner regulaciones para sostener lo que está haciendo. Y ¿En puede ¿En qué parte? En la parte cambiaria, y tener que tomar medidas como de volver a instaurar parte del cepo que desarmaron. Claro, retroceder en la apertura del cepo. Y ayer veíamos a Cavallo o escuchábamos a Rezo de Mayo que dice, abrí todo
y dejate Bueno, de hinchar con las no regulaciones. importan los nombres propios. Pero Sin, no sin sé, nombres propios, porque no sé quién habla vos sos de otro nombre propio. No sé quién habla de retroceder. Hoy sería menos papelonesco. Nosotros estamos en una línea de no haber hecho lo que se hizo, pero que es distinto a retroceder. Vos me decís, ¿está abierto a retroceder? Sí, pero hoy es retroceder justamente. Claro. Pero que retroceder es encepar más. No, en Cepar más no. La discusión instalada, y después vamos al otro tema que usaste, nombre propio al final, pero no importa. Argentina tiene historia de control de cambios. Y tiene historia de desarmar el control de cambios. Alguna vez, voy a usar ejemplos próximos, porque esto no es un seminario universitario, ni estamos entre colegas, así que yo te diría, la liberación, algún día el gobierno de Menem lo usó con Herman González, en determinados contextos te vas a la hiperinflación. Así que el camino elegido de arrancar por superávit fiscal, y como decimos nosotros, arrancar en salita roja cambiariamente para llegar a Harvard, es el indicado. Gente de este equipo económico que trabajó con el presidente Macri pareció aprender la lección, en términos de que el 10 de diciembre del 23 no podías desarmar. En el medio tuvo una política monetaria siempre muy confusa, donde el presidente en particular, y creo que ahí, no digo no se planta el equipo económico o el Banco Central, sino no ayuda a la clarificación. Este gobierno ha sido confuso en la política monetaria desde el día cero y la embrolló después, con el tema LEFI y demás, que quiero separar absolutamente del tema cambiario. El tema cambiario de hoy no es que liberaron mal las LEFI, inundaron de peso y se fue el dólar. Venía de antes. Quiere decir que esta pregunta de ella está concentrada bien en lo cambiario. Y en lo cambiario hubo ansiedad, no de ir a Harvard, pero de dar mucha materia libre, que es la liberación de personas humanas. Sí. O sea, Argentina, que no tiene el riesgo país adecuado, que no tiene el nivel de reservas adecuado, que tiene vencimientos, que no tiene consolidada su tasa de inflación, que tiene superávit fiscal como condición necesaria pero no suficiente, en nuestro diagnóstico definitivo, diría, no estaba en condiciones de abrir a personas humanas. Lo que estamos haciendo todos, que es comprar dólares con el pucho que nos sobra. Efectivamente. ¿Y por qué lo hace? ¿Por política o por mala praxis? Y me pierdo, digamos. El día que los tengas acá al equipo o al presidente le podés preguntar. Esa ansiedad existe, existió, se avanzó, y yo te diría, tuvo un desenlace, porque fue creciente en términos de viaje, de dolarización, de tarjeta de crédito. Todos tienen bemoles. Uno es que el impuesto, que si conviene, que si el rulo. Yo lo único que sé es que eso fue increyendo. ¿Y cuál es el riesgo, Carlos, de no hacerlo, de no...? El riesgo ¿Cuál es el riesgo concreto? Es una buena pregunta, porque el riesgo de no haberlo hecho, no de no hacerlo, de no haberlo hecho, o el de retroceder, es que vos tenés un tipo de cambio alternativo más alto con brecha. Sí. Con brecha. ¿Qué es el que van a pagar las personas? O el que venían pagando. ¿Y qué es el que corresponde? Vos, en el arreglo de la economía y con estas restricciones que tiene Argentina, vos debías haber liberado lo corporativo. No, al revés. Claro. Porque lo corporativo mantuvo. No en términos de comprar dólares para dolarizarse sin ninguna excusa ilimitadamente. Porque la convalecencia llega hasta allá, hasta ahí. Pero sí importaciones, dividendos, es decir, libertad para trabajar. Sí. Entonces, dado que vos tenés una escasez, vos tenés que elegir, no corruptamente, sino bajo un sistema que es lo que querés. Claro. Estamos hablando como el sexo de Los Ángeles, porque eso no ocurrió. Ya está, ya pasó. Entonces, por eso
es correcta la palabra que ella usa, en el sentido de, ¿existe un tipo de solución que sea retroceder? Dice ella. Digo, sí, pero es retroceder. Es decir, Y va a tener un costo en términos de el reputación. presidente de Macri confianza, tuvo que claro. retroceder de algo que él mismo había hecho drásticamente en el Claro. 2019. Sí, pero en un contexto donde Y ahí no sí, tenía le opción. le echó la culpa a la política porque perdió una paso con lo que luego fue el presidente Fernández, donde ese día los mercados se desplomaron, qué sé yo, 50%. A la Quiere decir política, que no a la gente. Le dijo por lo que ustedes votaron. Ahí había una evidencia, Pero, evidencia. yo por eso quiero llevarlo bien al llano, para adelante. Yo, Ramón Indart, todo lo que me sobra voy comprando dólares porque ya me curé de espanto y sé que en la elección, por las dudas, compro dólares. Si no toman una restricción, ¿el problema cuál es? Que Ramón ¿Cuál? Indart un día va a ir al banco y va a decir, quiero comprar No, 1.500 dólares, y el Estado le va a justamente. decir, no, maestro, se acabó. Justamente. De nuevo voy a decir que me parece casi tarde, pero hace varios meses escribíamos una nota cuyo título, ya la verdad que no me acuerdo si lo pusimos nosotros o lo puso el periodista. Hay veces que los periodistas tienen una capacidad de titular superior a lo de uno y yo lo vi y lo dejé. Y el título decía Incubando un problema. Sí. Incubando un problema que todo esto se sabe, lo sabemos y demás. Entonces, en incubando un problema es para qué creás la expectativa que después de la elección viene algo. Si no necesitas, vos tenías que pasar esto o tenés que pasarlo con naturalidad. Pero de nuevo no pasó. Entonces vamos a lo de Ramón. Primero, están usando remedios que son peor el remedio que la enfermedad. Ahora sí voy a asociar Ahí. el tema tasa de interés y demás. Que arrancó como otra mala praxis del circuito monetario, porque la tasa de interés no se subió para que la gente no compre dólares. Se entremezcló con ese tema, expando la LEF y luego contraigo, y como no querían venir, tengo que subir la tasa y le subo los encajes. Ahí entraste en un segundo, tercer berenjenal monetario que nunca terminó de clarificarse. Entonces, ¿qué ocurre? Acá la pregunta es si el disparate de julio de 5.000 millones puede repetirse. Hay un pedazo importante de eso que va cayendo, que tiene que ver con lo que se ha denominado rulo, es que la persona que no tiene límites, o la mesa de dinero o el que fuere para comprar, automáticamente lo vendía en mercados que todavía funcionan por afuera legalmente, como el MEP o el contado con liqui, porque ahí hay una empresa que está comprando para pagar importaciones o dividendos y demás. Y ganó una comisión. Eso, en cuanto se ejercita fluidamente, arbitra. Entonces, ese monto cae per se, pero no obstante eso puede quedar un monto alto. Esto que estamos discutiendo encima, no incluyó la demanda del elefante de esta película, que es el sector público, que comprometido a sus pagos al exterior y a un acuerdo con el fondo, tenía que haber comprado dólares, como vos, como ella, como yo, para pagar sus servicios o incrementar reservas. Sí. Lo que vos quisieras. ¿Y qué hizo? En un mecanismo indirecto para no presionar, no fue. Al no ir, quedó en una suerte de subcumplimiento de meta, que el fondo se lo perdonó. Claro. Entonces, todavía está pendiente eso. Quiere decir que a esto que está ocurriendo le tenemos que agregar eso, más corregir las reservas, más los vencimientos del año que viene. Entonces yo digo, más un tema que no sé si ha pasado desapercibido, pero al haber habido mucho adelanto exportador por especulación, Con las que me volvían a retenciones, poner las retenciones, casi que nos almorzamos la cena en términos de las exportaciones de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Quiere decir que a tu pregunta hay que agregarle el elefante que no demanda y la exportación que puede decaer en la oferta. Por lo tanto, la primera materia que vos aprendés en la universidad es que todo eso arbitra
en una curva de oferta y demanda que al final aparece un precio. Que es más alto que el que tenemos hoy. ¿Entendés? Ahora, Doy toda esta vuelta para salir un poco de algo que asusta a la gente, que es devaluar a cuánto se va a ir. Es decir, lo voy a decir casi para tranquilizar. Sí, va a buscar otro precio. No hay ninguna duda que va a buscar ¿ese precio te imaginas que es eliminar el techo de la banda, por ejemplo? No lo sé. Pero No. tengo la impresión que estamos frente a una demanda y regularización que en términos de libertad va a ir a buscar su precio, al cual considero que va a estar arriba de eso, sí. Y eso es ¿Te después imaginas de que el octubre. gobierno puede sacar el techo de la banda? Hay un paso por venir que tiene que ser hecho con extremada precaución e integralmente diciendo cómo sigue la película, que es subir o eliminar el techo de la banda, porque el otro tema que hay que dejar de caretear, la palabra es caretear, es que cuando se dice en el techo vende, la pregunta es ¿qué vende? ¿Entendés? Estamos careteando que en el piso compra, en el techo vende, en el piso compra. Yo digo, El día que vende $1 del Fondo Monetario tiene un problema más grande. pero ¿Qué ya va- lo la ha hecho, Argentina ya que va lo a ir ha a hecho. comprar Lo que pasa más es que o si a vos decís que vender el techo de la, o sea, que se va a salir del sistema de banda, lo que estamos pensando en que el 27 de octubre va a haber un dólar más caro que lo que sería el techo de la banda, que a esa época, a ese momento sería 1.400. 1470, Eso, 1470. si lo querés exagerar, porque ni es el ejemplo, las rueditas de la bicicleta cuando empezás a andar, un día le sacás la ruedita. Cuando digo es exagerar, es que creo que las rueditas de la bicicleta son más efectivas que la banda, porque las rueditas son las rueditas, y la banda el día que tenga que vender no hay Sí, que el vender. problema es si vos le sacás la ruedita cuando el chico todavía no aprendió a andar en bicicleta. Claro. Le da un porrazo. Claro, no, o lo tenés que hacer con cuidado, porque el porrazo... O sea que la ruedita, lo que digo es, o ponés la ruedita para seguir con tu ¿Ya metáfora. pasaste por esa experiencia? Sí, nunca puse rueditas. Bueno. Porque Entonces, es muy moderno. Si ahora. vos nunca pusiste Libertaria. ruedita, no Pues si sos vos argentina, no sos argentina. es Bueno, otro no, te das un ejemplo. par de porrazos hasta que aprendés a andar sin ruedita. Pues Bueno. si vos pones la ruedita y se la Es que sacás. tampoco sos argentina, porque Argentina se ha pegado mucho porrazo y tampoco aprende. Entonces, vos la vas ahí, viste que del asiento lo ibas agarrando. Sí. Digamos, tiene que ser Es hecho en un- riesgoso eso, Carlos, ¿o no? Sacar las rueditas. Es un tema que va a ocurrir, todo riesgoso. No queda otra, pero eso es indiferente del resultado electoral. Lo que decís, por más que se gane o se pierda, vaya bien o vaya mal. A ver, si vos vas y perdés, te comes una piña, es peor. Si vos vas y ganás, es mejor, pero tenés que sacar la ruedita. O sea, como empezaste hablando de esto, es acá y no porque importa te el vas, resultado. porque vos sabés en el berenjenal de cómo se explica esto, Sí. es, bueno, ganamos, bueno, la gente avaló Pese, hasta puede volver mandriles. Mandriles puede volver. Puede volver mandriles, ¿por qué? Sí, sí. Y Claro, bueno, el dólar vale 1.350 o qué sé yo, 1.330 y... ¿entendés? Sí. Ahora, ese es un escenario mejor, pero de nuevo, quiero distinguir y diferenciar. Y eso que yo soy un economista que le doy bola a la política. Sí. Le doy bola a la política. Sí. Pero es como que digo, muchachos, busquen el equilibrio. Los economistas que no le dan bola a la política, guarda que se pueden pegar una piña. Y los políticos que no le dan bola a la economía, guarda que se pueden pegar una piña. Claro. Entonces, estamos en un escenario donde el gobierno lo va a exagerar. Porque ¿qué va a decir el gobierno? Si no ganamos nosotros, cagamos. Claro. Eso va a decir el gobierno. Es decir, es lógico que lo diga, y todos los gobiernos lo dicen. Sí, todos dicen eso. Bueno, entonces, y los otros van a meter el dedo y toda la historia. Entonces, vos lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer. Vos lo tenés que hacer. De nuevo, ¿es como una cirugía programada? Sí, pero dale bola. Porque cada mes que pasa, tenés tiempo, te dije el primer día que me viniste a ver, pero no tiré de la piola. Entonces vos decís, vos sabés que ahora se me enquilombó, porque ¿me puedo tomar 2 meses más para la cirugía? Tomate 2 meses más, pero ¿qué vas a hacer? Y voy a ir a seguir jugando a la pelota. ¿Cancherearon? Sí.
Pero no por si te parece barato comprar campeones. Yo eso no le... Cancherear significa... Cancherear es hasta no venir acá e ir a un lugar donde ya sabe que te van a preguntar. Por eso te lo pregunto. ¿Entendés? Porque ahí no te sometiste a nada. Yo nunca di un examen donde el profesor me dijo primero lo que me iba a preguntar, porque ahí choreaste la materia. Entonces, yo creo que de repente había que haber sido más serio, porque te digo, por ejemplo, debates internos que tenemos. No quiero decir la profesión, pero nosotros tenemos un equipo suficientemente grande, no para decir no necesitamos nada, pero que generamos debate interno. Entonces, ¿sabés qué es cancherear, por ejemplo? Si vos te parás en un atril, das en una definición de base monetaria o emisión monetaria donde decís, hace 7 meses que no emito. Y del otro lado estamos todo un conjunto de salames que sabemos que no es cierto. Entonces, ¿cuál es la discusión? No importa, ¿qué querés que diga? Déjaselo, vamos a lo concreto. Eso es cancherear. Porque eso es perder seriedad, palabra. Es decir, vos sabés que no ocurre. Por ejemplo, gran parte de la caída de la deuda actual de Argentina, especialmente en pesos, es licuación monetaria de las viejas LELIC. Dice, somos el gobierno que ha bajado la deuda. No es cierto. No es cierto. Y no le voy a dar la razón a los de la vereda de enfrente que dice, ¿ves que son unos mentirosos? No son mentirosos. Cancherean en términos de cómo vos lo quisiste poner. Innecesariamente, porque a la cuarta de esa no te creen. Sí. Claro. ¿Entendés? Entonces, Ahora, el tema... empezamos a hablar todo el tiempo del dólar, vuelve el dólar a la tapa de los diarios, estamos todos preocupados por el techo de la banda y demás, pero lo que también pasó en paralelo a esto es que la tasa de interés se puso muy alta y Sí. de lo que tuvimos que empezar a hablar es del nivel de actividad económica, que no parecía hasta marzo un problema, que a partir de la del segundo trimestre empieza a ser un problema. si lo ponemos primero dividiendo como venimos haciendo en foco, vamos a poner el fondo, la historia y luego la coyuntura. El fondo y la historia, si esto es 1980, por decir algo, esto ha sido una cosa así. Sí. Así, siempre. Y esto así de años refleja un estancamiento. Per cápita cae. Entonces un día vino un Carlos Menem y esto hizo así. Después vino la crisis del 2001 y vino un Néstor Kirchner y hizo así. Y después quedó ahí medio flotando y del 2011 vuelve a ser de nuevo así. Entonces, eso se transformó en un rebota, sube, menos 2, más 2, menos 2, menos 2, en un sendero de estancamiento de 15 años ininterrumpido, donde hasta dio menos 10 más 10 la pandemia. Y donde, cuando te preguntás quién fue el mejor, ahí se parecen todos, porque caía y rebotaba Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. El famoso pedo de buzo hasta ahora es lo mismo, es lo mismo. Dicho así tiene un tono despectivo, pero es así. Entonces, hay una pregunta abierta para la segunda parte del mandato, es si puede hacerla Carlos Menem, la Néstor Kirchner y el Javier Milei. Está abierto eso. Ese es el fondo de esto. Eso es la inversión, enterrar los fierros, todo eso es esto. Estamos discutiendo eso en la Argentina desde 1990. Ahora vamos a eso. No, porque te escuchaba, pero contestá la Cecilia. Bueno, ahora vamos a eso. En el medio de esto ella dice, che, el 80 de tasa es eso. No, eso es la coyuntura y se fue la política monetaria de las manos. Sí. Eso es un problema. Y vamos a extender esta conversación más allá de la General Paz. Claro. Esto es un problema. El que solo si hubieras tenido un kiosco de diario, una zapatería o lo que fuere, es un problema. Es un problema para
es un problema social, es un problema crediticio empresario, es un problema crediticio de las personas, porque la vida es crédito. Entonces, Argentina, sus temas de crédito tienen que ver si algún día Argentina va a tener el crédito suficiente como para... Ese es un problema de stock y de fondo. En esta coyuntura, cuando se había armado durante el 2024 un pequeño círculo virtuoso de crédito, Sí. de las cuotas para electro, de la moto, del personal, Sí, lo viene durable. de bancos que empezaban a no querer financiar al fisco porque hay empresas que le pedían crédito, eso aborta, pero... Ese circo. Y te mete en el despelote y en el compromiso de tener que volver a una tasa lo más neutral posible con la tasa de inflación. Porque cuando la tasa de interés es muy positiva, esa economía tiende a ralentizarse. Claro. Porque se para el crédito. Por no decir Excesiva. estancarse directamente, ¿no? Y el crédito no es el carry. Encima esa es otra prostitución del crédito. El carry es una especulación que te colocás y todas las noches te vas a dormir pensando cuándo lo desarmás y cuándo te rajás. Eso es veneno puro para la economía. Transitoriamente lo podés tener, pero el crédito de una economía es algo muy diferente. Y ahí tenemos un lío. Tenemos un lío con las empresas, tenemos un lío con las personas, tenemos un lío con el comercio, y se nota rápido. Si vos tenés boliche, no necesitas ser Roca, o Pagani, o Mañeto, o poné todos los nombres que vos quieras. Con el kiosco acá a la vuelta, se nota y ¿Sabes? se percibe. Y ahí, todavía agosto, ya estamos en septiembre, ha sido una inercialidad, Sí. porque ha empezado. Todo eso después tarda en reconstituirse. Y a mí el crédito, no me voy a hacer acá ni el demagogo ni el populista, pero sí el saber que pagás quincena y que algún día has tenido que seducir a un cliente para venderle algo, el crédito es un problema. Yo a la tasa de interés le doy mucha bola. Por supuesto que en el medio del incendio todo el tema se concentra para rajarse y agarrate los documentos, que es... Está bien, pero vos dijiste agosto, septiembre, octubre es la elección. Final Tenemos de que octubre. imaginar, por eso, Final tenemos de que imaginar octubre. que en noviembre, diciembre debería reactivarse eso. Que va a tardar, no. Y ya te agarra el verano. No Digo, porque me confundamos pasó. el fondo con el crédito, el fondo con el 80 de tal. Todo eso ahora va a necesitar remonetizar de nuevo la economía. O sea, el daño ya está hecho. O sea, hay que corregirlo para que no se profundice, Ahora hay pero que el daño hay. corregirlo, claro. Y hay, de nuevo, tiene que aparecer la mercadería. ¿Cuál es la mercadería? El peso. El peso. Ahora, En una economía bimonetaria, Sí. puede ser el peso o el dólar. El dólar, el crédito en dólares es un crédito empresarial, es una corrámoslo. Sí. Bienvenido, pero corrámoslo. Yo ya he dicho el primer día, fuera de Fideo Contuco y todo eso, que el éxito del presidente Milei y del programa a una economía, aún en una economía bimonetaria, es que tarde o temprano resucite el peso. Bueno, pero está un punto acá. Siempre se habla de la expectativa y que le crean. Me acuerdo de Ceci siempre diciendo, había conferencia de Caputo, Sí. y la respuesta del mercado era, evidentemente le creen. Hoy, No, pero... ¿le creen? Por eso. Yo voy a decir, y no la voy a castigar de ninguna manera a la señora, seguramente ella hacía la trampa que debemos hacer todos, que venía un anuncio, el mercado reaccionaba bien y ella venía y decía, le creen. Si el mercado reaccionaba mal, ella va a venir y va a decir, el mercado no le cree, ex post. Y no la castigo. Ese es un dato natural del analista que opina. Dice, pateó al arco, fue afuera. Qué mal que lo pateó. Pateó al arco, fue gol. Si entró, está bien pateado. Por eso. ¿Entendés? Entonces, yo creo que hoy, más que creer o no creer, algún día hay que poner el programa arriba de la mesa. De nuevo, pareciera que estoy usando un tono agresivo y despectivo, pero nunca hubo un programa.
Carlos, la última. El tiempo me preocupa. No sé, para mí, con este panorama no me da el tiempo hasta después ¿El de las tiempo de elecciones. qué? De tomar medidas, de tomar decisiones. No me da hasta después de octubre. No, primero que tu tema es un tema muy relevante. El tema del timing lo conoce Tuzán, Dios, qué sé yo. El tema del tiempo es un tema... Porque el gobierno está claro que se ha plantado en que es esto y vamos por la elección. Donde pareciera que con la lengua afuera para el 7 de septiembre está. Ya el 7 de septiembre ahí va a haber una señal, que no sé cuán buena, cuán mala. Y de nuevo, no quiero contradecirme. El fondo es económico, más que político. Es político. Total. Da la impresión, sin asustarnos, que queda un montón. Porque vos sabés que yo hicimos la cuenta, son 50 días. Claro, Claro. 2 meses. Vos sabés que hay 2 de como un septiembre. tiempo entre la estamos- PASO y como entre una PASO y la elección. Sí. Es que ese es exactamente, las PASO eran el 14 de agosto, la elección general. el Porque 13. vos quisiste eliminar la PASO, pero te metiste en el mismo quilombo. Kicillof te hizo una. ¿Eh? Kicillof te Kicillof hizo una. acá, pero en todo el país. Es una estrategia habitual. Sí, No, lo de Corriente fue fuerte. Hay 9. No, lo de Corriente como 9. señal fue fuerte. Sí, aunque no sea en cantidad política, de votos. pero no sé Sí, política. Términos no de sé impacto. si en Lo que términos pasa de que impacto macro alguien considera la esos política a lo Corrientes, a lo Kicillof, parece ir dando señales de algo más fuerte, Claro. porque son los lugares donde no hiciste acuerdo, Sí. con una economía que se te deterioró, Pero bueno. con la tasa. porque- Claro. Hay amalgama. Entonces, una tormenta perfecta. has hecho una pregunta muy complicada. Desde que estamos hablando, la pregunta más complicada desde que llegué es esa, El tiempo. el timing. El timing. Eso. El timing para hacer Esa las es una cosas cuando hay que pregunta hacerlas. complicada. Es como que te digo, ¿apostás a que lo que estás diciendo sale? Sí. ¿Querés jugarte una ficha por el timing? Si vengo dulce, sí, pero si no, Gracias, Carlos. por favor. Un placer, ¿eh? A ustedes, gracias. Está igualmente. Carlos Melconian, expresidente del Banco.